La paridad es una estrategia que se desarrolló, digamos, sobre todo a partir de la Declaratoria de Atenas en el 89 del siglo pasado, desde 1989, y que lo que se sintetizaría por quizás la justicia perfecta en términos de representación. ¿Por qué? Porque hablaría de una representación política al 50-50. Ahora Naciones Unidas está con esta batalla, ¿no? Dice un mundo 50-50, ¿no? No solamente ellos, en Naciones Unidas lo utilizan para todos los conceptos de la vida, pero la paridad es profundamente política, ¿no? Habla de que la representación política tiene que ser una representación que demuestre, que esté en espejo con la realidad social. Y si la realidad social es mixta, bueno, como poco es mixta, pues la representación política tiene que tener esa visibilidad, esa fuerza de la mixidad o mixicidad, ¿no? Una cosa que es importante es que consideremos, la partida tiene sus dificultades para entenderla, porque si siempre decimos que no hay que ser mujer ni hombre para esperar un tipo de pensamiento, las mujeres, las feministas estamos en contra, al menos yo estoy en el feminismo en contra del esencialismo, en decir que las mujeres piensan de una manera o los hombres piensan de otra. Y sin embargo, en esta batalla nos vemos en un dilema, porque sí queremos que las mujeres estén, por ser mujeres, en el campo de la política al 50%. No sé si me explico del dilema, ¿no? O sea, porque de pronto, si decimos que todos pensamos de diferentes maneras, sí reivindicamos que haya unas mujeres, biológicamente mujeres, en el campo de la política. Yo creo que esto es algo muy importante porque es un tema de justicia, ¿no? Si el mundo está compuesto, el ser humano es un ser humano doble, es un ser humano como poco doble, es decir, hay hombres y mujeres, pues la representación política tiene que estar en esa misma sintonía. ¿Por qué? Porque lo contrario hablaría de que los hombres son capaces de representar lo universal. Entonces los hombres, ¿no? Los hombres que nos han representado universalmente han expresado políticamente los deseos y las necesidades de todos los demás, de las mujeres y de las minorías, de los excluidos, de los indígenas, de las personas discapacitadas, o sea, de todos los otros colectivos. Entonces las feministas hace 40, 50 años se pusieron a pensar que una vez que ya habíamos conseguido ciertos derechos que tenían que ver con los derechos de voto, con el derecho al trabajo, con los derechos cívicos, económicos mínimos, era hora de ponernos a pelear por derechos más profundos, que tenía que ver con lucha de la paridad. Entonces, si bien la paridad no es una panacea, obviamente, sí es un elemento, es una base sobre la cual empezar a construir un mundo más justo, ¿no? El feminismo, para poder avanzar, ha tenido que utilizar estrategias de lucha. Una de las estrategias de lucha más conocidas, que la toma de los años 60 en Estados Unidos, que tiene que ver con estrategias de incorporación racial, son las estrategias de acción afirmativa. Las acciones afirmativas, llamadas en la política y para temas de incorporación de las mujeres a la vida política, las cuotas, eran estrategias, son herramientas puntuales, temporales, y que han servido muchísimo para atraer a las mujeres y hacerlas avanzar y mantenerlas en los puestos. Pero sin embargo nos dimos cuenta desde hace como 10, 15 años que no era suficiente, porque el propio diseño patriarcal de las instituciones nos obstaculizaba la presencia de las mujeres en los partidos políticos, y luego en las elecciones y luego los resultados. Entonces, por mucho que había cuotas, lo cierto es que el resultado no demostraba, y estábamos estancadas en un 16, un 17% de mujeres en las cámaras, y eso no era representativo, porque las mujeres somos más del 50% de la población.
sobre todo en este mundo hoy actual, en donde las mujeres ya estudian, están capaces, o sea, no es un problema de méritos, no es un problema de capacidades, ¿no? Nadie en este país, yo creo que en el mundo, pensaría que las mujeres no tienen capacidades para estar en la política, y alguien que conozca la política dudaría en decir que estar en la política es una cuestión de méritos, ¿no? Porque hay muchísimos hombres que no tienen ningún mérito, ninguna capacidad, y sin embargo están en la vida política. Entonces, esas dos cuestiones que antes se esgrimían y se decían, no, pero es que las mujeres no tienen capacidad, o hay que estar en la política cuando tienen méritos, están totalmente diluidas dentro del argumentario, ¿no? Entonces, una estrategia a largo plazo era encontrar la manera de retorcer la legislación. En este caso, en México se hizo a través de una importante reforma del 2014 del presidente Peña Nieto, que reforma la ley electoral. Entonces, al reformar la ley electoral y meter la paridad en la ley electoral, lo que le está diciendo a los partidos, arréglensela ustedes cómo lo van a hacer, pero tienen que tener en las listas el 50% de las mujeres. Eso necesariamente no garantiza que el resultado sean 50%. Porque las mujeres no votan. El 50% de las mujeres de la población que votan, no votan a ese 50% de mujeres, ¿no? Porque las mujeres no votamos a las mujeres necesariamente. Pero sí, habiendo un espectro de posibilidades de un 50%, pues el porcentaje aumenta, y de hecho aumentó muchísimo. La Cámara ha cambiado muchísimo en los últimos 2 años, y eso es un triunfo por un lado, del entendimiento político, de la voluntad política y de la oportunidad política del gobierno, pero también efectivamente de la presión constante del feminismo institucional también, que está dentro también de las instituciones, presionando y explicándole al gobierno que esa era una ley más que necesaria, ¿no? Entonces el INE se pone a regular todo ese conjunto de nuevas ordenanzas, normativas, leyes, para conseguir que no se violen las leyes, que se cumplan los requisitos y que los partidos tengan esa proporcionalidad exigida por la ley. Entonces eso es una estrategia. Es una estrategia además exitosísima. Luego, claro, en la participación política, ¿qué pasa? Intervienen otros factores también. No todo es normativo, ¿no? Tenemos el tema del tema sustantivo, el tema de la igualdad y el tema de la violencia, ¿no? La violencia política, que hoy estaba leyendo escuchando que el INE tiene un protocolo ahora contra la violencia política, ha tenido que hacer un protocolo contra la violencia política hacia las mujeres, porque la violencia política también interviene frenando y sacando a las mujeres de la vida política. Es un tema que viene como de está atenazada, las mujeres políticas están atenazadas, en muchos casos también por ellas mismas, porque les cuesta muchísimo también reconocerse como mujeres políticas, que tienen que dejar de lado ciertas maneras de hacer política de lo femenino y asumir el poder como dentro de un estereotipo que no les gusta, y entonces ese juego doble entre el poder y la feminidad de las mujeres políticas les está costando también mucho trabajo, ¿no? Por otro lado, el concepto que es tan claro, que aunque es un concepto muy complicado para explicar en unos minutos, que es la violencia simbólica, que es la violencia que trabaja el sociólogo Pierre Bourdieu, que toda esa violencia que el sujeto ejerce contra sí mismo también actúa. Entonces las mujeres políticas también tienen muchas resistencias propias sobre su propio desarrollo como políticas, etcétera, ¿no? Más allá de todo lo otro que yo no lo explico porque ya se entiende que es la violencia política, que está en los obstáculos, en los estereotipos, en el acoso sexual, en el derribo, en la competencia, en que les dan puestos que creen que no van a salir y cuando salen se los quitan, en que siempre quieren tener un padrino para que les diga lo que tienen que hacer y no les dejan tomar las decisiones. O sea, es muy, muy complicado. Ahora, yo no creo que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, hagan un tipo de política diferente. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que la paridad hay que empujarla y hay que sostenerla por el hecho mismo de la representación equitativa, pero no por el hecho de que las mujeres tengan que estar en el
poder porque piensan de una manera diferente. No, hay mujeres que piensan de una manera, otras mujeres que piensan de otra, así como hay hombres que piensan de una manera y piensan de otra. O sea, no hay nada esencial, no hay una bondad nata en las mujeres que diga, ay, que vamos a poner más mujeres porque van a ser más honestas, Podríamos dar muchos casos de mujeres que están, incluso mujeres políticas que están presas por mal uso de los fondos públicos. O sea, también creo que empezar a hablar del derecho al mal, como dice Amelia Valcárcel, que es ese derecho a las mujeres a portarse mal y seguir siendo seguir siendo seres humanos, ¿no? Sino esta idea de que las mujeres somos como santas, buenas, bondadosas, prístinas y ajenas a todo tipo de corrupción. Ese no es el sustento de la paridad. La paridad tiene el sustento de la representación equilibrada, política, y de la posibilidad, esto es muy importante, de la posibilidad real de las mujeres a hacer política para todos. Las mujeres no hacen política solo para las mujeres. Habrá mujeres que hacen política para mujeres, pero las mujeres pueden hacer política para todos. Es decir, puede haber una presidenta que haga y gobierne para mujeres, para hombres, para trans, para colectivos en problemas, para todos. Quiero decir, ese es el cambio. En nuestra cultura, lo universal solamente le pertenece a los varones. Ese es el cambio que hacemos, es decir, que lo universal también pertenece a las mujeres y que las mujeres también podemos hacer una política para hombres y para mujeres. Haciendo un recorrido muy rápido, esto surge, digamos, en Francia, en 1889 más o menos, Hubertine Auclair, que ella plantea por primera vez, es una feminista francesa, que dice que ella no va a pagar impuestos porque no puede votar. Entonces ella llama, dice, no voto, no pago. Entonces está diciendo, si no tengo representación política, es decir, si mi voto no está eligiendo, si mi voluntad no está eligiendo mis representantes, yo no tengo por qué pagar los impuestos, porque mi voluntad política no está representada. Entonces resulta que yo no puedo votar, pero sí vienen unos señores que los han votado otros y me dicen lo que yo tengo que pagar, ¿no? Mis derechos. Entonces ella con esa idea empieza a trabajar esta parte de la participación política de las mujeres. Porque hasta ese momento las reivindicaciones feministas, ¿cuáles eran? Porque luego vienen las sufragistas, ¿no? O sea, la participación política era poder votar. Luego vino, poder votar, pero luego vino que nos puedan votar, o sea, poder ser electas. Entonces, luego ser electas y cómo mantenernos en el poder y ahí, claro, es indiscutible que en esta sociedad, y aún hoy, y eso pasa también en términos de violencia política, las mujeres y la división sexual del trabajo, ¿no? El primer enemigo de la vida social, pública, política de las mujeres, académica también, es la división sexual del trabajo, ¿no? Eso que dice que nosotras nos ocupamos o nos tenemos que ocupar por naturaleza de los cuidados y de las responsabilidades familiares y de la atención de las personas dependientes, ¿no? Imagínate, hace un siglo era todavía mayor el peso. Bueno, van a pasar años. Después de la caída del muro de Berlín, toda la democracia conocida en ese momento, así como la gran democracia europea, va a sufrir un gran choque, porque al acabarse el mundo bipolar, lo que van a hacer es empezar a profundizar la democracia, aspectos de la democracia en Europa, ¿no? Y uno de los aspectos de la democracia que era flagrante, la carencia que tenía, era la participación de las mujeres en la vida política, ¿no? La representatividad, o sea, era una representatividad coja, ¿no? Fracasada, porque imagínate, si ya de por sí hay crisis de representación, imaginémonos ya encima, no hay mujeres, o sea, no puedes votar a todas las personas que quieres. O sea, quisieras votar a una candidata, pero no puedes votarla porque no se puede presentar. Entonces tienes que solamente los 5 o 3, 4 hombres que se presentan, ¿no? Eso es una carencia y una debilidad de la democracia. Entonces ahí, en el año 89, con la caída del muro de Berlín, pues empieza a haber esta necesidad de profundizar en la calidad de la democracia. Y esto va a traer que las feministas francesas empiecen a pensar a finales de los 90 del siglo pasado
en cómo aumentar de manera significativa, y que no fuera a través de las cuotas, de la manera significativa la participación de las mujeres en la vida política. Entonces todo eso empieza como a crear un debate, que eso es lo que es muy interesante en el proceso de paridad, en Europa, en Francia, que es un debate social, un debate político, un debate público, un debate que donde interviene también la academia, porque no todas las mujeres estaban de acuerdo tampoco. ¿Por qué? Porque nuestro sistema democrático, que tiene mucho heredado de la Revolución Francesa, está basado en una figura masculina universal. Entonces, ¿no? Dice el lema de la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, igualdad y fraternidad, libertad y fraternidad. Fraternidad es una palabra masculina como pocas, ¿no? De hermano masculino, ¿no? De frater, ¿no? Varón. Entonces, o sea, está compuesta, está como construida en esa imagen de lo universal. Y desde 1779, de la Revolución Francesa hasta nuestros días, o hasta el año en que se vota la paridad, en el año 2000, la sorpresa ante la demanda de las feministas fue decir, pero si somos, la democracia francesa es universal. O sea, ¿por qué? O sea, resulta que vamos a hacer políticas por grupos, o sea, como por sectores, y entonces los homosexuales, los negros, las mujeres, y entonces las mujeres dijeron, las feministas dijeron, oiga, no, esto es 50%. La diferencia de sexos, la diferencia sexual, es la única que divide a la sociedad prácticamente de manera perfecta en dos grupos, que están atravesados luego por diferentes desigualdades también, ¿no? Entonces, eso es lo que dijo, no, o sea, esta es la igualdad perfecta, o sea, es justamente el trabajo, es la representación perfecta. Y entonces eso generó muchísimo debate hasta que las feministas consiguen en el año 2000 las leyes de paridad, y entonces eso sí que se llama así, la ley de paridad en Francia, y consiguen aumentar la cantidad también significativamente, aunque no perfecta, pero ¿por qué? Por lo que decíamos antes. O sea, tú puedes proponer a los partidos que hagan una propuesta de 50%, pero no le vas a decir a las personas que tienen que votar 50% hombres y 50% mujeres. No, o sea, tu candidato o tu candidata es tu candidato y tú votas a quien te dé la gana. Entonces, pero claro, si aumentas la posibilidad, pues aumentas el resultado, ¿no? En América Latina se incorporó poco a poco, porque nosotros teníamos fundamentalmente las leyes de cuotas que habían resultado muy bien. Digamos, habían resultado muy bien. En algunos países, en Argentina habían resultado bastante bien, o sea, bastante bien. Pero en México estaban muy, muy estancadas los resultados. Con todas las trampas, ¿no? No voy a mencionar las trampas que se hacían porque ya son como de caricatura, ¿no? Pero porque siempre el patriarcado está buscando forzar, o sea, está buscando la trampa para seguir manteniéndose, ¿no? O sea, el patriarcado no es un ente abstracto, ¿no? El patriarcado vive en la mente de todos, ¿no? Como dice una socióloga española, somos patriarcado. Entonces las mujeres, por razones de intereses personales, históricos y nuestros hijos, etcétera, sí estamos interesadas en un cambio, ¿no? A los hombres les cuesta más porque tienen que ver cuáles son los beneficios de esa transformación. Pero entonces ahí es donde se empieza a trabajar y aquí empezamos a hablar. Yo creo que también las leyes que tienen que ver con la transversalización del género en las políticas públicas, en el plan de desarrollo institucional, en los planes de desarrollo de la propia ciudad, todo eso fue como haciendo, ¿no? Las leyes, ¿no? La ley contra la violencia, la ley de igualdad, la ley, o sea, todo eso fueron como allanando el camino para que lo natural fuera esa reforma de la ley electoral. A mí, francamente, me sorprendió cuando salió y la celebro, porque creo que es un cambio importantísimo en el panorama político, ¿no? Aunque no sea una panacea en el cambio, sí es algo muy importante. Pedagógicamente es importante que los partidos que son tan machistas y tan patriarcales estén obligados a forzar sus listas y a buscar, y si no encuentran mujeres, que las formen, y si no hay suficientes mujeres, que seamos conscientes del efecto de la división sexual del trabajo y del peso de las mujeres, de la violencia política, de por qué a las mujeres no les
compensa dedicar su vida a salir de su casa a hacer vida política, porque corren riesgo, porque en su casa las censuran, porque su familia las amonesta, digamos, por la participación política. Entonces trabajemos sobre la división sexual del trabajo, trabajemos en el campo. Eso pone en evidencia que hay un problema que tiene que ver con la división sexual del trabajo y que tenemos que trabajar sobre ello, porque eso impacta tanto en la participación, en la dedicación, en el tiempo, en el estrés que viven las mujeres que tienen que salir de su casa a hacer una labor política y al mismo tiempo no abandonar a sus hijos, que finalmente porque no hay nadie más que se ocupa, porque se da por hecho de que las mujeres son las que tienen que cumplir ese rol, ¿no? Yo creo que, por un lado, el cuestionamiento radical de que la política es cosa de hombres, o sea, cuestionar esa idea de que el espacio público, la política y sobre todo el poder es algo de los hombres. ¿Por qué? Porque en nuestro régimen de géneros, en nuestro orden de géneros, el poder, la pelotita del poder cae dentro del grupo de lo masculino. Y entonces las mujeres, cuando se van acercando al poder, sienten, y la sociedad les está diciendo, que se están masculinizando. Entonces el hecho de que ¿por qué? Porque el poder masculiniza. Así como los cuidados feminizan, el poder masculiniza. Entonces esto es lo que yo te decía antes, que hay que romper, esta dinámica, estos estereotipos. Y el poder es poder, ¿no? No tiene por qué ser masculino. Pero sin embargo, o sea, el hecho de que la ley les esté diciendo a las mujeres, ustedes tienen que tener el poder al 50%, señoras, y señores si eso les dice a las señoras, a los señores tácitamente les está diciendo van a perder el poder de ese 50%. Entonces, ese poder que empieza a estar también dentro del campo de lo femenino, o de las mujeres, pues entonces es un poder que se tiene que compartir. Y yo creo que la gran aportación de la paridad es esa. En segundo término, diría que la paridad, necesariamente, por eso la relaciono tanto con la división sexual del trabajo, la paridad tiene que ser una paridad que llegue a la casa también. Las feministas chilenas decían paridad en la política y paridad en el hogar. Es decir, no se puede, porque yo siempre lo digo, la vida sucede en un tiempo y en un espacio. No podemos estar en 3 lugares al mismo tiempo, ni con la cabeza llena de otras cosas al mismo tiempo. Es decir, si tenemos que gobernar, tenemos que poder gobernar, no estar preocupadas de lo que está pasando en el hogar. Tiene que haber alguien que, o parte del Estado, o parte de nuestros compañeros, o parte alguien más que esté ocupándose de esas tareas al 50%. Entonces es necesario, para que las mujeres puedan estar en la vida pública, política, académica, social, en las comunidades, trabajando, tiene que haber alguien que pasa del otro lado y que ocupa también esa tarea. Y eso requiere hombres dispuestos a perder sus privilegios. Y yo creo que ahí es donde está finalmente la gran aportación. Para mí el reto de la paridad es conseguir un 50% efectivo, es decir, educar a los partidos políticos, educar a los hombres de los partidos políticos, educar a las mujeres de los partidos políticos, crear más mujeres que quieran acceder a la política, frenar la violencia política, disminuir el efecto de la división sexual del trabajo, para que las mujeres tengan un camino más llano para poder acceder y en mejores condiciones. Aún así, ser político en este país, ser hombre tampoco es fácil. Quiero decir, tampoco es esto un jardín de rosas. Pero las mujeres tienen una doble o triple carga todavía más pesada para poder ejercer también ese poder. Ese es un reto, yo creo que de cara al futuro. Luego también yo creo que las mujeres tienen que conocer, las mujeres políticas tienen que también conocer cuáles son sus condiciones de género. Es decir, no voy a decir, que todas las mujeres políticas tengan perspectiva de género. Pues yo lo que pediría es que por lo menos conozcan su condición de género, conozcan en qué mundo se mueven, cuáles son los valores detrás, qué significa la feminidad, qué significa la masculinidad, de qué están hechas, qué significa detrás de ello, qué medidas tienen que tomar, qué políticas cuál es la agenda mínima que las mujeres necesitamos todavía impulsar. Porque hay una agenda feminista. Hay una agenda feminista, pero no es porque sea
una convicción de las feministas que están locas y que tienen una agenda. No, es que son agendas que tienen que ver con derechos básicos, que tienen que ver con derechos humanos de las mujeres, como son los derechos reproductivos, el cuerpo, la educación, derechos económicos, los cuidados. O sea, son agendas que las mujeres políticas tienen que conocer, por lo menos. O sea, no están... ¿Por qué de pronto digo que las mujeres tienen que conocer eso? Porque yo creo que si hay algo que las mujeres compartimos, aunque estoy en contra de esa esencia de lo femenino y de las mujeres como un todo, sí creo que hay algo que sí compartimos, es que es una cierta experiencia de subordinación. Entonces, todas las mujeres de todo el mundo, de todas las culturas, compartimos una cierta, pongo cierta, porque no es lo mismo la experiencia de subordinación que tiene una señora que vive en Santa Fe que una mujer pobre de un pueblo del sur de Chiapas. ¿Me explico? Pero sin embargo, todas tenemos una cierta experiencia de subordinación y de discriminación. Entonces, eso yo creo que es algo que todas las mujeres tenemos que saber. Y entonces, en función de eso, yo creo que un reto de la paridad es esa parte de la formación y del trabajo sobre las mujeres políticas que tienen que conocer cuál es su lugar en este mundo, ¿no? El problema de la paridad es un problema de las leyes en general. En este país hay muy buenas leyes de igualdad que tienen que ver con el desarrollo sustantivo, ¿no? el desarrollo sustantivo de esas leyes, es decir, cómo esas leyes están en un mundo normativo y si hiciéramos un esquema, que lo tengo ahí, cómo se cumplen, ¿no? Que hay leyes de violencia, hay leyes de matrimonio igualitario, etcétera, estamos en un muy buen lugar. El problema es luego cómo eso se aterriza y cómo eso se complejiza al aterrizarse y cómo... Por eso digo, para mí en el mundo ideal, pues la paridad tiene que traer a su lado otras medidas que tienen que ver fundamentalmente para mí con el cambio cultural. Es decir, dejar de pensar que este mundo heteronormativo, este mundo bipolar de hombres por un lado malvados y mujeres buenas y nobles por otro, sí existe, ¿no? Entonces, ese mundo no existe, nunca ha existido, pero ¿dónde existe? ¿Por qué lo tenemos tan presente? Porque existe en nuestra mente, existen las representaciones, existe en un lugar que es increíble, que es el orden simbólico. Entonces, si existe en ese orden simbólico, pues hay que deconstruirlo, hay que deshacerlo y hay que salir de ahí para poder pensar que las mujeres y los hombres podemos tener una relación en la vida privada, en la vida política, en la vida social de otro orden y de otra naturaleza, más, al menos una naturaleza más justa, ¿no? Y más igualitaria. Eso es lo que a mí me parece que sobre lo que hay que trabajar y donde la paridad tiene como mucho que decir, ¿no? Cuando decíamos la paridad en casa no es una palabra, aparte porque fíjate, o sea, así como hay una ley que puede normar la paridad en la política, no puede haber una ley que norme la paridad en casa, ¿no? Imagínate que hay una ley que diga que los hombres van a lavar tantos platos o trastes que las mujeres y van a cambiar tantos pañales y van a estar tan ocupados pensando en sus niños como las mujeres están. Eso no, ese cambio tiene que ser un cambio de mentalidades, de un trabajo a largo plazo, con muchos elementos que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con las conductas, que tienen que ver con campañas políticas, campañas de publicidad, ¿no? O sea, vemos que en realidad hay pocas campañas públicas dirigidas a ese cambio de mentalidades. Entonces yo creo que ese es un reto de la paridad, es un panorama, un paisaje que a mí me gustaría ver, ¿no? O sea, el Estado, sea de donde sea que esté, en lo local, en las ciudades, en el Estado federal, como sí tiene esa batalla contra ese orden de géneros establecido que es tan dictatorial, que es tan opresivo y que está muchas veces en contra de las trayectorias elegidas por las mujeres y las niñas, ¿no?